El Renacimiento es un movimiento cultural y artístico que comenzó en Italia y se extendió por Europa occidental a partir del siglo XV. La expresión cultural del cambio en la mentalidad europea se ha transformado de una cosmovisión centrada en la teología, representada por la Edad Media, a una cosmovisión centrada en el ser humano. Este cambio se refleja en la filosofía humanista y se considera el comienzo de la era moderna. En este sentido, la gente del Renacimiento se consideraba heredera de los valores culturales griegos y romanos. Su origen se remonta a Florencia, Italia, al año 1400, en donde se gestó una intención de transformar y evolucionar el arte en Europa, el cual para este momento se conservaba el estilo medieval. Aspectos importantes a destacar. 1. Se desarrolló un espíritu crítico, con pretensión de conocer científicamente la realidad. Eso se manifestó en todas las artes y en el modo de concebir la relación de las personas con el mundo. 2. Adquirió gran importancia el concepto de individuo. Se manifestó mediante la búsqueda de trascendencia personal a través de las propias obras, ya sea como creador, en el caso de los artistas, o como protector y brindando apoyo material a los artistas en el caso de las mecenas. 3. El arte fue al mismo tiempo naturalista e idealista. Los artistas pretendían representar el mundo real tal como se veía, pero al mismo tiempo quería mostrar solo su belleza. El humanismo, también conocido como humanismo renacentista, es una doctrina filosófica y cultural que surgió en la Europa del siglo XIV, antes del Renacimiento, movimiento al que se le mantuvo muy vinculado, aunque el concepto general del humanismo es mucho más amplio. El humanismo se originó en Italia durante el siglo XIV, en las ciudades de Roma, Florencia y Venecia, con los poetas y pensadores Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Fue a partir de 1450, con la invención de la imprenta, que el humanismo alcanzó su apogeo debido a la difusión masiva de sus ideas. El intelectual italiano Giovanni Pico de la Mirandola fue el primero en designar el término humanismo para designar al movimiento. Algunas características del humanismo son: 1. Concepto antropocéntrica. En el humanismo, el hombre pasa a ser el centro desde el cual parte todo el sistema de pensamiento, creencias y estética. 2. El humanismo promueve un rescate y revisión de la literatura filosófica y saberes heredados de los griegos y romanos, a quienes consideran cánones del pensamiento racional, las ciencias y las artes. 3. El neoplatonismo, la filosofía estoica, los mitos griegos y romanos tuvieron un papel fundamental en el pensamiento humanismo. Renacimiento científico. El Renacimiento se entiende como un movimiento cultural que se produjo en la Europa occidental entre los siglos XV y XVI, y es también conocido como un periodo de transición entre la Edad Media y el mundo moderno. El máximo exponente lo encontramos en el arte, manifestándose además un incremento por el interés del estudio de las ciencias tanto naturales como humanas. El Renacimiento científico se adscribe en una etapa de numerosos descubrimientos. Tanto es así que coexiste con la denominada Era de los Descubrimientos, donde encontramos tanto la expansión mundial de la cultura de Europa, con los viajes de los portugueses y su gran flota marina, o con el descubrimiento de América por parte de los españoles, causa de las pérdidas de visión teocéntrica que abarcaba toda la Edad Media. Los factores que favorecieron la aparición de la denominada nueva ciencia fueron: 1. La invención de la imprenta, que permite la expansión rápida y masiva de la información. 2. La divulgación de la numerosa árabe, que permite la facilidad y complejidad de las operaciones matemáticas. 3. La separación entre fe y religión, haciendo posible que dejara de estar subyugada a los dogmas católicos, y a consecuencia de esto se introdujeran nuevos métodos de investigación. Viajes de exploración. 4 países son responsables de los viajes de exploración entre los siglos XV y XVI: Portugal, España, Inglaterra y Francia. Las exploraciones abarcan unos 120 años, 1416 a 1536.
Desde fines del siglo XV, 1492, la ruta se dirige al nuevo continente de América. Los territorios explorados comprenden costas desembocadoras de ríos caudalosos, islas, penínsulas, estrechos, istmos y océanos. Con las exploraciones pasaron a la historia con mayor o menor importancia. Nombres como los de Cristóbal Colón, Hernando de Magallanes, Vasco de Gama, Pedro Álvarez Cabral, Vasco Núñez de Balboa, Juan Caboto, Juan de Becerano, Juárez Catier. Colón, en representación de los reyes católicos de Castilla y Aragón, Isabel y Fernando, realizó 4 viajes desde Europa a América en 1492, 1493, 1498 y 1502. En el primero de ellos llegó hasta Huanaani, cuya exacta localización es discutida. En el tercer viaje arribó a territorio continental en la actual Venezuela. Aspectos relevantes que trajeron los viajes de exploración. 1. Migraciones masivas al nuevo mundo. 2. Cambio de concepción del mundo europeo. 3. Surgen nuevas instituciones comerciales. 4. Existió una competencia colonial entre las potencias europeas. Las reformas han sido comunes en la historia en los distintos ámbitos de interés de la humanidad. Suelen ser el fruto de largos periodos de tensión local o lucha política, ya que implican cambios y replanteamientos que normalmente tienen seguidores y detractores en la sociedad. Entre los aspectos más resaltantes de la reforma son: 1. Surge en el siglo XVI con los cuestionamientos de Martín Lutero y Juan Calvino. 2. Propone retomar el espíritu original del cristianismo, del cual el catolicismo se habría apartado. 3. Denunció la corrupción y falta de fe de muchos de los sacerdotes católicos y propuso el regreso de la Biblia como único camino verdadero hacia Cristo. 4. Dividió en dos al mundo cristiano y dio origen al protestantismo, cuyo culto difiere significativamente del católico. 5. Sentó las bases para la Contrarreforma, el movimiento teológico contrario. La Contrarreforma fue un proceso de renovación espiritual que se produjo dentro de la Iglesia Católica a partir de la década de 1540. También conocido como Reforma Católica, se originó a partir de la necesidad de la Iglesia de reorganizarse y plantear una estrategia frente al avance de la Reforma Protestante, además de responder a los cuestionamientos y las críticas de los propios cristianos católicos. Con el objetivo de discutir las medidas a tomar frente a la crisis de la Iglesia, el Papa Paulo III convocó al Concilio de Trento, que sesionó desde 1545 hasta 1563 en la ciudad de Trento, en el norte de Italia. Las características o aspectos más relevantes de la Contrarreforma son: 1. Fue el periodo de mayor florecimiento de las distintas órdenes católicas. 2. Se produjeron intentos por lograr la reconversión de almas en otras regiones como Inglaterra y Suecia, que alguna vez fueron católicas. 3. Fue un periodo de mucha intolerancia religiosa, que desembocó en guerras y enfrentamientos entre los reinos católicos y protestantes de Europa.